Entonces, regálame un segundo, yo hago algo. Bueno, voy a hacer una cosa primero. Ahora, si yo grafico el coseno, póngame cuidado. Si yo grafico el coseno, chicos, el coseno es una función par. Ven que el coseno quedó más paila, pero paila. A ver, el coseno es una función par como de esta forma, ¿cierto? El coseno es más o menos así. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera linealizar el coseno, pues me queda muy berraco linealizar el coseno alrededor de x igual a cero. ¿Sí o no? Porque alrededor de x igual a cero, ustedes lo que pueden ver es que el coseno es básicamente uno, ¿cierto? Que eso es lo que me dice a mí la aproximación. Observen que para las potencias del coseno pequeñas, el coseno es esencialmente uno. Más sin embargo, yo puedo aproximar el coseno con una parábola, pille. Entonces, esta parábola de acá, uno menos x al cuadrado me aproxima al coseno. Vamos a ver si eso es cierto o no. Yo puedo coger y dibujar acá una parábola que corta el eje en y igual a 1, x igual a cero. Esto sería como esa parábola. ¿Sí ven? Estos son aproximaciones de funciones. Obviamente lo que me está diciendo esto es que el coseno se comporta cuadráticamente alrededor de x igual a cero. No me sirve aproximar el coseno como una función lineal alrededor de x igual a cero. Entonces, si yo comienzo a pensar, si yo comienzo a pensar dónde me conviene a mí aproximar el coseno con una línea recta, entonces esto, por ejemplo, pues pucha, me acabé de dar cuenta que tengo un error en el taller. Tengo que avisar ahora por el grupo. Pero no estoy seguro, espero yo lo reviso bien. Creo, pero es que no estoy. Venga, yo reviso, chicos, un segundo. Tienen toda la razón, o tienen toda la razón, no tengo la razón yo porque yo me di cuenta que había un error en el taller. Resulta que vamos a mirar primero, si hay una persona que ha intentado ese punto, se puede haber dado cuenta del error. Entonces, este punto de acá es pi medios, coseno de pi medios es cero, coseno de pi es menos uno, coseno de menos pi medios es cero. Coseno de menos pi es menos uno. Les hago una pregunta, ¿ustedes dónde linealizarían el coseno? ¿Alrededor de qué punto? Pues, chicos, nos tenemos que equivocar para poder aprender. Entonces, por favor, no se preocupen tanto por no saber algo. Simplemente, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Alrededor de qué punto linealizarían ustedes el coseno? De pronto en pi medios, pues no sé. Excelente, excelente. 10 puntos, Ivana. Alrededor de pi medios, muy bien. Alrededor de pi medios, yo podría linealizar el coseno. Entonces, acá observen que el coseno se debería de comportar como una... pucha, las líneas rectas me dan más paila. Ahí el coseno se debería de comportar linealmente. Entonces ya acabo de corregir el taller. No alrededor de pi, sino alrededor de pi medios. ¿Sí o no? Yo les vuelvo a enviar el taller ahora. Entonces, ahora, ¿cuál es la dificultad con esto? Entonces pónganme atención. La dificultad con esto, chicos, es que resulta
que estas expresiones que tengo ahí son expresiones de la serie de Taylor, son expresiones de la serie de Taylor, una aproximación alrededor de x igual a cero. O sea que me toca buscar cómo es la serie de Taylor para el coseno alrededor de x igual a pi. Alrededor de x igual a pi medios. ¿Sí o no? No es esta misma de acá, cambia, es un poquito diferente. ¿Sí o no? Entonces, para poder saber cómo aproximo el coseno. Bueno, los chicos que están allí con la cámara apagada, podríamos encender la cámara para sacar entonces la asistencia, por favor. Ah, Sebastián. ¿Sabe que usted es Sebastián? Yo pensé Sí, que tú profe. eras de métodos numéricos. Ahora, tú eres el Sebastián que estaba entrenando ahora en el gym, ¿sí o no? Sí, profe, el mismo. Ah, yo dije, no, pues yo sí. No lo identificaba como de métodos numéricos, es que es lineal. Ah, bueno, ahora sí. Bueno, Sebastián, bienvenido. Bienvenido al club. Muchas gracias, profe. Entonces, muy bien. Entonces, un segundo. Uno, dos, un segundo. Espera, saca esto acá. Ahora, uno, dos, tres. Eh, entonces, la idea en este punto, chicos, la idea con este punto es simplemente que ustedes busquen una serie de Taylor para el coseno, pero alrededor de pi medios. Yo les voy a enseñar, digamos, muy a grosso modo, les voy a enseñar muy a grosso modo cómo se saca una serie de Taylor en general, ¿cierto? Y ustedes pueden buscar, obviamente, cómo hacer eso para pi medios. ¿Sí? Entonces, regálenme un segundo, yo pego la asistencia por acá. Mira, ¿qué fecha fue ayer? Ayer fue 4 de septiembre, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué era lo que yo había hecho cuando hice esto para el seno? Ya inmediatamente ahorita recorto las diapositivas y se las envío, para que ustedes más o menos tengan ese contexto, ¿cierto? Seno, yo dije, entonces seno es un mapeo lineal o no. Entonces, seno de alfa X más beta Y. Esto, ¿cómo queda? Esto queda como seno de alfa X coseno de beta Y, ¿cierto? Más seno de beta Y coseno de alfa X. Si X y Y son pequeños, entonces yo puedo decir, por ejemplo, que coseno de beta Y, como ustedes pueden ver, es aproximadamente igual a uno, ¿cierto? Y eh, coseno de alfa X y X es pequeño, esto es aproximadamente igual a uno, o sea que esto queda aproximadamente igual a seno de alfa X más seno de beta Y. Más sin embargo, el seno es aproximadamente igual a su argumento, como ustedes pueden ver de la serie de Taylor. O sea que esto queda aproximadamente igual a alfa por X más beta por Y. Pero a X, yo a X lo puedo aproximar como el seno de X para X pequeño. Ahí sí la aproximación va al revés. Primero aproximo de seno para X y ahora aproximo de X para seno, ¿cierto? Entonces, y acá entonces me queda más beta seno de Y. Entonces, cuando X y Y son pequeños, yo puedo argumentar. Entonces, argument. El argumento que yo tengo es el siguiente. Mi argumento, oye, Isaac, yo no lo había vuelto a ver a usted, hermano.
¿Si va a volver a clase o no? Sí, profe, claro que sí. O Solamente solo... que la pasada no pude ir a clase, pero de resto, claro que sí, Ah, yo profe. dije, yo no había vuelto a ver este man y apenas aparece en la asesoría por Zoom. ¿O será que va a seguir asistiendo a clases por Zoom? No, no. Muy bien, argumento. ¿Cuál es el argumento? For x and y small se cumple que el seno de una superposición es igual a la superposición de los senos. Esto es precisamente lo que nosotros entendemos como lineal. ¿Por qué esta primera parte del curso es importante? Esto típicamente no se enseña, por lo menos acá en Colombia, en los cursos en Colombia y en América Latina, por alguna razón, eso no se enseña. Pero es muy importante uno saber cuando estudia álgebra lineal está haciendo referencia a qué tipo de problemas, ¿sí o no? Entonces es supremamente importante y eso es saber nosotros a qué problemas hacemos referencia. Son problemas donde nosotros tenemos un mapeo de una superposición y el mapeo de la superposición es igual a la superposición de los mapeos, ¿cierto? Entonces, eso es realmente lo que nosotros tenemos ahora. En el punto del taller, a nosotros nos piden demostrar que f of z equals to cosine of z is a linear map. ¿Qué haría yo? Yo haría lo siguiente, yo cogería y diría entonces cuánto vale f de una superposición. Por ejemplo, f de alfa 1x1 más alfa 2x2. Entonces esto sería coseno de alfa 1x1 más alfa 2x2. Y acá hay una identidad del coseno de la suma de esta vaina. Entonces lo que tienen que hacer es, digamos, coger y manipular un poquito eso con esa identidad para el coseno de la suma de dos ángulos. Y obviamente hacer uso de lo siguiente. Ustedes les están diciendo que alrededor de pi medios, como bien dijo Ivana, entonces, ¿seno de qué? Cuando el argumento es cercano a pi medios, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo? Seno de pi medios. Seno de pi medios, esto es aproximadamente igual a 1. Más sin embargo, lo que yo necesito es realmente una serie de Taylor. Necesito una serie de Taylor para el seno de pi medios, ¿cierto? Para saber más o menos cómo aproximar la situación. Entonces, y necesito una serie de Taylor alrededor de coseno de pi medios. ¿Cómo se saca una serie de Taylor? Eso se ve en matemáticas 2, o sea que la mayoría de ustedes no han visto series de Taylor. Una serie de Taylor es una serie de potencias para una función f de x, que es como algo así. Esto es una función evaluada en x sub 0, más la derivada de la función evaluada en x igual a x sub 0 por x menos x sub 0. Por eso ese x sub 0 no aparece arriba. ¿Por qué no aparece arriba? Ese x sub 0 no aparece arriba, simple y llanamente, porque yo estoy aproximando alrededor de x igual a 0, ¿cierto? Más un medio por la segunda derivada de f de x con respecto a x evaluada en x igual a x sub 0 por x menos x sub 0 al cuadrado. Observen que ahí va quedando como la serie de potencias más 1 sobre 3 factorial por la tercera derivada de f de x con respecto a x evaluada en x igual a x sub 0 por x menos x sub 0 al cubo. Y ustedes van teniendo aquí un patrón. Ahí tienen un patrón para construir una serie de Taylor, ¿cierto?
Lo que tienen que hacer es construir la serie de Taylor para seno y para coseno alrededor de pi medios. ¿Sí o no? Si yo, digamos, a mí me dicen, bueno, el profesor en clase, bueno, Juan David en clase hizo el seno, en el taller nos pone el coseno. ¿Ustedes qué estudiarían para el parcial? ¿Qué función podría salir en el parcial? La de coseno. No, no, porque yo la del coseno la puse en el taller, no la pone en el parcial lo que le puse en el taller. Tiene que ser algo Ah, distinto. Pero en entonces la del clase seno. hice la del seno. En el taller les pongo la del coseno con un grado de dificultad un poquito superior, que es que ustedes trabajen la serie de Taylor, ¿sí o no? Para que prueben el concepto de linealidad. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a pensar como un profesor, ¿sí o no? ¿Qué estará pensando el condenado profesor? En poner tangente. Exactamente, muy bien, Víctor. Excelente por una tangente, ¿sí o no? Muy bien. Y entonces ustedes cogen y grafican la tangente en el computador. Recuerden, chicos, que cualquier cosa que ustedes hagan en el parcial, lo que sea que yo vea que están utilizando esta, les doy puntos. Dicen, no, pero es que eso es lo que el profesor pedía y de pronto yo me salí mucho de casillas, pero si yo veo que ustedes están pensando con profundidad, por la profundidad les doy puntos. No se van a ir en blanco. Así les quede mal. ¿Sí o no? Entonces eso es importante. Entonces, digamos, traten Profe, de ser elaborados. ¿Cómo? una pregunta, profe. Pero entonces, si vamos a trabajar con la tangente, solo estaríamos trabajando en que en términos de pi medios y menos pi medios. ¿Cómo? Sí, porque a ti te van a dar un rango, o sea, tú tendrías que mirar alrededor de qué punto te están pidiendo que analices si la tangente es un mapeo lineal o no, ¿cierto? Obviamente no te pueden decir que te van a solicitar que analices si la tangente es lineal en todo el espectro, porque no es posible. Es sencillamente imposible porque la tangente es una función muy no lineal. Es horriblemente no lineal la tangente, ¿cierto? Entonces, obviamente la tangente no va a tener un comportamiento lineal en todos los puntos, digamos, de su rango. Entonces, te deben de dar un punto del rango donde la tangente pueda ser lineal. Vamos a ver. Ahora Ivana dijo, para el coseno es pi medios. Vamos a ver qué dicen ustedes para la tangente. Yo voy a dibujar la función tangente acá. Esta es la función tangente entre menos pi medios y pi medios. ¿Dónde creen ustedes que la tangente se comporta linealmente ahí? En cero. En cero, Isaac, muy bien. En cero. Entonces ahora vamos a ver si me queda la línea recta, por lo menos medianamente decente acá. No, pucha, ni con la ayuda de la tablet. La motriz del departamento de matemáticas, pues vamos a ver cómo me queda ahora. Sí, ahí quedó más o menos bien. Entonces, muy bien, Isaac, alrededor de x igual a cero. Entonces, si yo fuera estudiante y yo fuera bien pillino, yo diría, este man me hace el seno en clase, me pone el coseno en el parcial, ve en el taller, de pronto en el parcial, quién sabe qué me irá a poner. O sea, me podría dar una tangente. Ahora, si fuera un profesor bien diabólico, dice, bueno, demostrar que la secante es lineal en tal punto, ¿cierto? Entonces, porque la serie de tenor para la secante es otro cuento. Entonces, pero pueden haber otras funciones. Por ejemplo, ¿qué les parece uno demostrar que les ponen a ustedes demostrar que logaritmo natural de uno más x es igual a la sumatoria
desde m igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre m por x a la m, ¿cierto? Y entonces les ponen a analizar una serie de aspectos de esta expansión en series de Taylor, ¿cierto? Esto es x, esto es f de x, ¿cierto? Obviamente el logaritmo es como una vaina así. Y en x igual a 0, una de las condiciones para que la serie de Taylor exista es que en x igual a 0 o en x igual a lo que sea donde ustedes van a aproximar, la derivada sea finita. Y ustedes pueden observar que aquí, cuando x tiende a 0, el logaritmo natural de x diverge. Entonces, 0 no es una opción para yo aproximar el logaritmo. ¿Dónde aproximarían ustedes el logaritmo? A ver. ¿Alrededor de qué punto aproximarían ustedes el logaritmo? A 1. Excelente, Felipe, excelente. Ahora estamos hablando a 1. Como por acá, ¿cierto? Entonces, esta podría ser, por ejemplo, una posibilidad. Busquen series de Taylor, imagínense su propio ejercicio. Diseñen su propio taller. Vamos a ver este man que nos baja aquí, ¿cierto? Entonces, adelántense a las circunstancias. ¿Qué mapeo? ¿Qué mapeo, por ejemplo? Si ustedes fueran Juan David, espero que nunca lo sean, literalmente, porque es muy duro ser Juan David. Pero si ustedes fueran profesores de lineal, ¿qué función pondrían? ¿Sí o no? Entonces, digamos, eso es una forma de no hacer esto. Bueno, entonces, si ustedes representan algún problema, bueno, acá, de hecho, la anotación, según, sería f de x más x sub 0. Si ustedes representan, si ustedes representan, o si ustedes encuentran, perdón, si ustedes encuentran algún problema con las series de Taylor, me escriben mañana y me dicen, Juan David, tenemos dificultades con las series de Taylor, yo les hago un video de media hora haciendo una serie de Taylor y lo subo, ¡pum! Como el que subimos anoche. Vea que es que esto no demora nada, no es uno sentarse en la tablet, rayar algo, esperar que procese el video y subir, ¿sí o no? Entonces, eso también es una posibilidad. Ustedes me dicen, tengo una pregunta, ¿me puede grabar la respuesta en video? Con mucho gusto le grabo la respuesta en video. Y si ya la respuesta existe por ahí, pues entonces le paso la respuesta. Eh, Esto es más o menos lo que uno esperaría del primer punto. Vamos a mirar una cosa. Este punto de acá, yo esperaría que ustedes para mañana hayan intentado este segundo punto después de lo que hicimos anoche, porque es que anoche trabajamos mucho la multiplicación de matrices. Y que ustedes digan, bueno, a mí este segundo punto yo logré demostrar que la matriz A y la matriz B conmutan y que las otras no, ¿cierto? ¿Cómo sabe uno si dos matrices conmutan? Porque uno multiplica, por ejemplo, A por B y le resta B por A y esto tiene que dar cero. Pero acá lo que le están diciendo a uno es que si uno multiplica A por C y le resta C por A, da diferente de cero. Porque en general, los productos de matrices no son conmutativos, como se habla acá. Yo creo que este segundo punto, chicos, yo les animo a que lo intenten ustedes. Igual yo voy a estar pendiente. Ustedes me dicen, oh, Dai, no fui capaz con ese punto. Entonces yo, listo. Entonces miremos a ver qué podemos hacer, ¿cierto? Eh,
Yo les voy a decir cuándo estoy yo en la universidad y cuándo estoy yo en la casa. Cuando yo estoy en la casa, los puedo atender por Zoom. Yo voy a tratar de no hacer esto por las noches, porque ya por las noches eh, estoy ya agotadísimo, ¿cierto? Sobre todo si vengo del gimnasio y eso. Entonces, pero durante el día hay veces que yo estoy en la casa, otras estoy en la oficina. Eh, si ustedes traen trabajo, es decir, no si ustedes dicen, Juan David no fui capaz de comenzar con esto, venga, hágame esto, no. Si ustedes me dicen, vea, yo he trabajado esto, se presentaron estos inconvenientes, ¿será que usted me puede como colaborar acá? Entonces, con mucho gusto. La oficina mía siempre estará abierta, no necesita hacer horario de atención, de asesorías, no hay problema. Les voy a decir cuándo estoy allá, apenas yo me organice, etcétera, etcétera. Es que esto ha sido como muy loco aquí con el departamento de matemáticas, pero ya me estoy organizando un poquito. Entonces ustedes me pueden consultar. Esta tercera pregunta, esta tercera pregunta la diseñé pensando en los chicos de ingeniería de sistemas. ¿Por qué? Eh, mm, a pesar de que esto es algo que le compete generalmente a todo el mundo, nosotros los físicos somos los que de alguna forma estamos colocando los ladrillos para que esto funcione, ¿cierto? Que es la segunda revolución cuántica. Más sin embargo, eso le compete a muchos profesionales. La segunda revolución cuántica es algo muy transversal, ¿cierto? Y uno de los profesionales que de cara a futuro a ustedes, a Ivana, a Víctor, a Santiago, ¿cierto? Eh, bueno, no sé quién más hay por ahí de ingeniería de sistemas, no, como algunos no han encendido la cámara, no los veo bien, a ver, quién hay por ahí. Creo que solamente ustedes, pero ustedes son una generación, ustedes tienen en este momento, tendrán 18 y 19 años. Eso significa que ustedes en 20 años, chicos, no van a tener todavía 40. Y en 20 años, la segunda revolución cuántica va a requerir de ingenieros de computación que puedan hacer una realización experimental de los computadores cuánticos, del software cuántico, que puedan hacer programas cuánticos. Ustedes son la generación que verá el mundo cuántico, ustedes, precisamente la generación de ustedes, porque nosotros los físicos estimamos que esto más o menos se tarde unos 20 años, ¿cierto? O sea que ustedes serán la generación, cuando ustedes ya hayan madurado como ingenieros de sistema, ustedes serán la generación que va a tener a cuestas la tecnología cuántica. Entonces yo creo que irse familiarizando con esto es muy importante y en álgebra lineal, básicamente las herramientas que nosotros utilizamos para hacer computación cuántica e información cuántica son herramientas de álgebra lineal. La mecánica cuántica es álgebra lineal más otras cosas ahí, ¿cierto? Entonces, los libros buenos de mecánica cuántica, como allí pueden ver dos en la parte superior derecha mía, ¿cierto? Hacia este lado, en la parte superior, son libros que comienzan con un capítulo de álgebra lineal para mecánica cuántica, ¿cierto? Uno puede hacer cosas muy sencillas, como las que yo planteo en este ejercicio. Entonces vamos a mirar, les voy a leer un poquito de esto. Dice así, las revoluciones han moldeado el mundo en el que nosotros vivimos, ¿cierto? En años recientes hemos experimentado un traslape entre las revoluciones sociales y las revoluciones científicas. Esto es un tipo de pregunta que yo pondría en un parcial, por ejemplo, que tiene un texto largo. Esto es un texto largo que le enseña a uno en un parcial algo, uno está aprendiendo algo, además de presentar un parcial, está aprendiendo algo. Está leyendo algo, está aprendiendo algo, le están dando un contexto, ¿cierto? Y dice acá, mencionando algunas de ellas, nosotros encontramos una relación directa entre la revolución industrial, la termodinámica y las revoluciones marxistas. Yo creo que una vez hablé yo de eso en clase.
¿cierto? Entonces, típicamente, la revolución industrial fue una revolución técnica que necesitó de una revolución científica que fue la termodinámica. Y cuando la revolución industrial estaba en marcha, entonces lo que sucedió fue que se dieron cuenta que Carlos Marx se dio cuenta que la revolución industrial básicamente, o eso es lo que él pensaba, que eso no es cierto, digamos, en términos económicos, eso digamos, no es sostenible en este momento. Él pensó que quienes le habían dado valor y proyección a la revolución industrial habían sido la clase trabajadora, ¿cierto? Que lo llamó el proletariado. Y de ahí nacen la mayoría de las revoluciones sociales que ustedes conocen, de ese concepto de que el proletariado era quien transformaba, digamos, la realidad económica de la sociedad, ¿sí o no? Eso es economía marxista. Ahora, hay varias corrientes económicas, hay economistas marxistas, hay keynesianos, hay economistas de la escuela austríaca. Bueno, hay, digamos, muchos aspectos diferentes de la economía. Lo importante es que la revolución industrial dio como resultado una revolución social también. Típicamente esas revoluciones van en parejas, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, dice también, cuando emerge el electromagnetismo clásico, se da inicio a la era de las telecomunicaciones. La energía y el Internet. Las telecomunicaciones, la energía y el Internet surgen ¿de dónde? De una revolución científica llamada electromagnetismo, ¿cierto? Ahora, más recientemente, hace más o menos un siglo, fue la mecánica cuántica que conmovió al mundo. Eso nosotros no lo sabíamos hasta que salió la condenada película de Oppenheimer, ¿sí o no? Entonces nadie, ¿quién se ha visto Oppenheimer? Iván, ¿usted ha visto Oppenheimer? No, profe, todavía no. No se queden sin ver Oppenheimer. Isaac, ¿usted ve Oppenheimer? Nada, profe, todavía no. No se queden sin ver Oppenheimer porque si se quedan sin ver Oppenheimer, nos va a tocar vernos a Oppenheimer en clase. Conseguirme la película y que nos veamos la película en clase. Esa es una película muy importante, no porque realmente todo lo que dice Oppenheimer sea cierto, digamos, la película. Hay algunas imprecisiones históricas en Oppenheimer, ¿cierto? A mí hay dos impresiones históricas que me parecen a mí increíbles. Primero que todo, que no aparece David Bohm, ¿sí o no? Que fue el físico cuántico más importante del círculo cercano de Oppenheimer. Y la segunda imprecisión histórica que me parece terrible es que no aparece ninguna de las mujeres que trabaja con Oppenheimer. O sea, no sé si de pronto el productor de la película quería hacer ver que esa época de Oppenheimer fue una época de machismo, pero más machista es él porque a Oppenheimer lo acompañaron muchas físicas mujeres, muchísimas, muchísimas físicas mujeres y matemáticas mujeres. Entonces, entre otras cosas, tiene algunas imprecisiones, ¿cierto? Pero en general es una película que proyecta una, una, una panorámica más o menos clara sobre cómo se pensaba científicamente en la época que nació la bomba atómica. Esa es la época de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica comenzó a conmover el mundo, ¿cierto? Entre las mujeres importantes de la época, yo de hecho hice un seminario en el 2021, en diciembre del 2021, celebrando las contribuciones de una de esas mujeres que en casi todo el mundo fue bastante desconocida, pero es una de las científicas más importantes en el mundo cuántico, que fue Johanna Hendrika von Leuven. Gracias a Johanna Hendrika von Leuven, nosotros de hoy en día podemos hablar de imanes y de magnetismo, ¿cierto? Ella fue como la que originó la idea de que se necesitaba explicar teóricamente eso. Está Marie Curie también, premio Nobel de Física y de Química. Está Amelie Netter, ¿cierto? Habían varias muy importantes en esa época. Eh, pero Oppenheimer da una visión muy clara
del pensamiento científico de la época, digamos la película, de lo que sucedía y de cómo la política se mezcló fuertemente con la parte científica. Hay otra película que yo creo que se deberían de ver, que es la película de Albert Einstein. Es muy buena la película, pero muy buena. Lo que pasa es que tiene que tener una paciencia para esa película. Son 3 horas y 10 minutos de película. ¿Sí o no? Entonces, ahora nosotros, digamos, ¿qué sucede? Que la mecánica cuántica conmovió al mundo a través de qué? Del estudio del átomo, las interacciones moleculares, las partículas más pequeñas que el átomo y el estudio de lo ultrafrío. Y esto abrió nuevas posibilidades para por primera vez entender el mundo que nos rodea. Bueno, acá repetí esto, repetí produce, tengo que corregir eso. Y segundo, porque segundamente es importante, porque nosotros podemos producir masivamente mejoras tecnológicas em, más robustas y más rápidas que puedan, em, bueno, que tienen la capacidad de acelerar los desarrollos, como también, obviamente, son detrimentales para nuestro estilo de vida. No todo lo tecnológico o sea, es bueno para nosotros. Puede haber algo que sea detrimental para nuestro estilo de vida, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, es muy claro. Segundo. Eso fue la revolución cuántica de hace 100 años. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora sucede lo siguiente. La segunda revolución cuántica se ha venido a nosotros con algunas nuevas tecnologías increíbles que prometen cambiar nuestro mundo, tanto de forma positiva como de forma negativa, entre las cuales se encuentran tecnologías de la información cuántica, se encuentran redes cuánticas, se encuentra ingeniería cuántica, se encuentran circuitos cuánticos, se encuentra computación cuántica, entre otras, ¿cierto? Entonces yo, digamos, como ingeniero de sistemas, bueno, yo quisiera entender esto de alguna forma. Muy bien, esa partecita en roja es un contexto, ¿cierto? Es un contexto porque es importante estudiar mecánica cuántica para nosotros como ingenieros, no solamente como físicos, como ingenieros queremos estudiar mecánica cuántica porque la mecánica cuántica va a cambiar el mundo. Si yo le hubiera dicho a sus padres, que los padres de ustedes deben ser más o menos como la edad mía, 30 y piola de años, casi ya como para llegar a los 40, ¿cierto? Entonces, hombre, ¿por qué no se ponen a estudiar inteligencia artificial? Que en unos años la inteligencia artificial va a estar dominando el mundo. Eso hubiera sido algo positivo. Yo les digo hoy, 5 de septiembre del 2023, estudien mecánica cuántica, que la mecánica cuántica va a cambiar el mundo. Es más, ahora se llama Quantum Artificial Intelligence, inteligencia artificial cuántica. ¿Qué es inteligencia artificial que se puede hacer como con estas tecnologías cuánticas? Muy bien, entonces dice así el problema. Un primer intento para entender los sistemas cuánticos es hacerlo para sistemas simples, como por ejemplo un átomo con un electrón en dos posibles estados de energía, o un ion con dos posibles direcciones magnéticas, una dirección magnética hacia arriba y una dirección magnética hacia abajo. Lo que nosotros llamamos sistemas de dos niveles, ¿cierto? Esos sistemas pequeños nos van a permitir entender cómo se almacena, cómo se lee y cómo se escribe información en sistemas cuánticos. Ustedes ya saben, creo que fue Isabela o Ivana que había dicho, o bueno, o Juan David o Juan Manuel, bueno, alguien de ese, no me acuerdo que la participación vino de ese lado del salón, pues, es que
ahora la información son unos y son ceros. Sí, tienen razón. Son unos y son ceros. Pero resulta que la mecánica cuántica puede hacer otra cosa. Ustedes pueden tener no solamente un 1 y un 0, sino que pueden tener, por ejemplo, un 1 con probabilidad P1 más un 0 con probabilidad P2. O sea, tienen también unos bits que son combinaciones de unos y ceros. No sea solamente un 1 o solamente un 0, sino una combinación entre un 1 y un 0. Esto se llama un qubit. Se llaman qubit. Qubit significa quantum bit. Y hay mucha más posibilidad. Hay un mundo grandísimo de posibilidades en esos qubits. Entonces, estos sistemas pequeños nos enseñan a trabajar con qubits. Ahora, yo quiero representar matemáticamente estos sistemas. La representación matemática más simple para un átomo de dos niveles es, de hecho, una matrices 2 por 2. Matriz sigma X, sigma Y y sigma Z, que son estas matrices que ustedes ven representadas acá. Con estas matrices nosotros podemos modelar el problema más simple para mecánica cuántica, que es un problema con dos niveles, pero son matrices 2 por 2. Muy bien. Estas matrices se conocen como las matrices de Pauli y obedecen propiedades especiales, ya que ellas representan sistemas especiales, ¿cierto? Una propiedad especial que estas matrices obedecen es que la conmutación de estas dos matrices da como resultado la matriz restante. Por ejemplo, ustedes aquí, como dice el enunciado, ustedes tienen que hacer IJK igual a XYZ, ¿cierto? Y trabajar con este tensor de acá. Un tensor simplemente es un objeto que tiene más de un índice. Por ejemplo, si yo tuviera un vector, el vector tiene un solo índice, BI. Ya sea, por ejemplo, la componente en X del vector, en Y o en Z. Una matriz, ¿cuántos índices tiene, Víctor? Si yo quiero etiquetar los índices de una matriz, ¿cuántos índices tiene una matriz? 2. Muy bien. Tiene fila, columna, ¿cierto? La matriz se llama tensor de rango 2. El vector se llama tensor de rango 1. Este EIJ es un tensor EIJK, esto es un tensor de rango 3. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Entonces, bueno, ojo al golpe. Yo lo que necesito, como ya tengo las matrices 2 por 2, me las dan allá, es calcular este conmutador. Entonces, por ejemplo, si I es igual a X y J es igual a Y, entonces el conmutador entre sigma I y sigma J sería igual a ¿quién? A sigma X por sigma Y menos sigma Y por sigma X. Ustedes pueden hacer el producto. Multipliquen ahí. ¿Cómo queda esto? Esto queda sigma X es 0, 1, 1, 0. Sigma Y es ¿quién? Es 0 menos I 0, ¿cierto? Menos 0 menos I 0, 0, 1, 1, 0. Recuerden que I al cuadrado es menos 1, solamente eso. Y recuerden entonces que menos I por I es 1 positivo. Cuando ustedes hagan este producto, entonces si I es igual a X, J es igual a Y, ustedes pueden hacer, por ejemplo, K igual a Z. Y tienen que verificar que esta conmutación les dé parecido a sigma Z. ¿Qué tienen que tener ustedes en cuenta? Que esto está multiplicado por 2i acá. Eso es lo primero. Y lo segundo, el tensor EIJK. Si ustedes escogen I igual a X, J igual a Y, K igual a Z, entonces EIJK me queda como EXYZ. Les voy a explicar algo que es muy importante y va a ser muy importante en la segunda parte del curso, que son permutaciones cíclicas. Póngame cuidado. Entonces dice, este tensor se conoce como el tensor de Levi-Civita y es cero cuando dos índices son iguales. Primero, entonces,
Si, por ejemplo, yo tengo acá Levi-Civita tensor, entonces, por ejemplo, por ejemplo, EIJK, si EIJK fuera igual a EXXK, XZ, por ejemplo. Esto es igual a cero porque dos de los índices son cero. O sea que ustedes no pueden escoger Y como I igual a X, J igual a X, no pueden repetir índices. Porque I y J acá les va a dar cero, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, yo puedo escoger I igual a X, J igual a Y, Z igual a K. ¿Cuánto vale ese tensor? E, X, Y, Z. Entonces, si yo me vengo acá y hago esto. El orden de los ejes importa. Primero es X, de X paso a Y de Y paso a Z. Yo también este mismo orden podría decir de Y paso a Z y de Z paso a X. O sea que acá tengo ya dos órdenes. Tengo el orden X, Y, Z y tengo el orden Y, Z, X. Observen que esto es una permutación. Yo lo que cogí es que pasé cíclicamente el X para atrás. ¿Qué otra permutación cíclica puedo hacer yo acá? Yo puedo hacer también, por ejemplo, podría ir de Z a X y de X a Y. O sea que tengo Z, X, Y. Esto lo que yo tengo acá, chicos, llaman permutaciones cíclicas. Cyclic permutations. Para cualquiera de estas combinaciones, ese tensor da 1. EXYZ es igual a 1. Si yo permuto cíclicamente XYZ, o sea, sub Y ZX es igual a 1. E sub ZXY también es igual a 1. Pero si yo cambio cualquiera de esos índices, rompo la permutación cíclica y me da -1. Por ejemplo, si yo aquí cambio X por Y, me quedaría EYXZ igual a -1. Ustedes tienen que jugar con estas reglas para saber si ese tensor es 1 o es -1, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué les dicen? Aquí en el enunciado les dicen exactamente lo que yo les acabo de explicar. Es igual a 1 para combinaciones cíclicas de los índices como XYZ, YZX y ZXY. Y cualquier otra combinación dará el resultado de EIJK igual a -1. ¿Qué les piden a ustedes? Primero que todo, esta expresión de acá verificarla. Entonces ustedes pueden verificar esa expresión, ¿sí o no? ¿Cómo hacen? Pues cogen simplemente acá y entonces digamos, Y es igual a Y, por ejemplo. J es igual a X y que K es igual a Z. Entonces, ¿cuánto vale el conmutador entre sigma I y sigma J? Pues esto es el conmutador entre sigma Y sigma X, estas matrices. Ah, bueno, esto sería sigma Y, sigma X, menos sigma X, sigma Y. Yo ya conozco las matrices, no es sino multiplicar y listo. Entonces, esto es 0 menos y 0, esto es 0, 1, 1, 0, ¿cierto? Menos, eh, esto es 0, 1, 1, 0, ¿cierto? Esto aquí es 0 menos y 0. Multiplico. Recuerden, fila por columna. Me queda esta primera de acá. Me va a quedar menos i. 0 por 1, 0. Menos i por 0 está a 0. Y está a 0 acá también. Y esta me da i por 1. Y 0 por 0, 0. O sea que esto me da acá i, ¿cierto? Me queda menos 0 por 0, 0. 1 por i. Entonces esto me queda i. 0 por menos i, 0. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0, 0 por i, 0. 1 por menos i, 0 por 0, 0. Esto me da menos i.
Si sumo estas dos matrices, me da menos y menos, menos y esto me da menos 2i, esto me da 0, 0 y esto me da 2i. O sea que esto es igual a 2 que multiplica a menos i, ¿cierto? 0, 0. O yo puedo decir, si saco factor común, esto me queda como menos 2i que multiplica a 1, 0, 0 menos 1, ¿cierto? Observen que nosotros teníamos que verificar que esto daba 2i por EIJK, por sigma k. Ah, bueno, vamos a ver. ¿Cuánto dije yo que valía k? Yo dije que k valía z. Sigma k sería igual a sigma z y esto es 1, 0, 0 menos 1. Entonces, bueno, por acá tiene buena pinta. Esto es como menos 2i por sigma z. Ah, pero entonces, si yo escojo este orden, I igual a Y, J igual a X, K igual a Z, me queda. Entonces, el tensor de Levi Civita sería E sub Y, X, Z. ¿Esto cuánto vale? E sub Y, Z, X es 1. Si yo cambio los índices Z y X, cojo un signo menos. Siempre que yo hago siempre yo permuto dos índices, queda un signo menos. O sea que este término de acá es menos 1. Por lo tanto, ¿esto es qué? Esto sería 2i e y x z, que es menos 1 por sigma z. Ahí verifiqué esa ecuación para este caso particular de acá. ¿Sí o no? Escojan ustedes otros casos. Entonces digan, por ejemplo, bueno, eh, Isaac, ¿qué otro caso escogería usted? I igual, J igual, K igual. A ver. Bueno, profe, en este caso lo podría coger como, pues yo le puedo dar valores, los valores que quiera. Sí, siempre y cuando no sean repetidos, porque este tensor va a dar cero. Si usted tiene dos índices que son los mismos. Si digo que I es igual a 3, si, si es igual a 3 y K es igual a, eh, Y es igual a 3, yo interpreto que lo que usted quiere decir con 3 es que y es igual a z, ¿cierto? ok, listo. Porque son x, y y z. Ok. Ok. Si es igual a Z, si J es igual a X y si K es igual a Y. Exactamente. Entonces, ¿qué haría usted? Entonces, usted tendría y igual a z, j igual a x, k igual a y. Ah, bueno, entonces, ¿cómo hago yo ahí? Entonces, yo digo conmutador entre sigma i y sigma j. Esto sería sigma i, sigma j, menos sigma j, sigma i. ¿Cómo queda esto? Esto me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, me va a quedar así. Y es igual a z, o sea que esto queda sigma z, j es igual a x por sigma x menos sigma x por sigma z. Y multiplican las matrices, ya saben cuáles son las matrices. La matriz sigma z es 1, 0, 0, menos 1. La matriz sigma x es 0, 1, 1, 0. Menos 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, menos 1. El tensor acá, ¿quién sería? El tensor sería, bueno, sería e sub z, x, y. Si yo permuto cíclicamente, o sea, yo paso z para atrás, esto me quedaría igual a e, x, y, z. Esto es una permutación cíclica. Observen que aparece acá. O esta de acá. Por lo tanto, esto daría 1. ¿Cierto? Esto daría 1. Y esto tendría que ser igual entonces a 2i por sigma y.
Esto sería 2i por sigma y, que sería 0 menos i y 0. Esto me queda 2. Si multiplico adentro por i, esto me queda 0 menos i al cuadrado. I al cuadrado. 0. Esto me va a quedar como. Acá me quedaría 0, 2 menos 2, 0. Ustedes tienen que verificar que esto da esto para probar esa parte de la ecuación. Simplemente es ir reemplazando y multiplicando y mirar a ver el conmutador. Ahora, lo que ustedes pueden ver es que si dos índices son iguales, por ejemplo, si i es igual a j igual a x y k es igual a y, ¿qué pasaría? Lo que pasaría donde i sea igual a j es que ustedes tendrían e sub x, x, y. Y como dos índices son iguales, esto da 0. ¿Qué tiene que ver esto acá? Entonces ustedes dicen, si es igual a j, esto sería el conmutador entre sigma x y sigma x. Esto es sigma x por sigma x menos sigma x por sigma x. Esto es sigma x al cuadrado menos sigma x al cuadrado. Esto es 0. Porque una matriz va a conmutar consigo misma, ¿cierto? Eso sí, una matriz sí conmuta consigo misma. Lo que hay que verificar es si una matriz conmuta con otra matriz. Digamos, ese sería ahí como el punto. Este es un punto chévere. Este es un punto muy chévere. De pronto, la idea que yo tendría, ¿qué tal que alguno de ustedes, chicos, ingenieros de sistemas o industriales, les termine gustando esta vaina? Esto es chévere, porque esto es sentar las bases de uno de los acontecimientos tecnológicos más importantes que ustedes como jóvenes ahora van a vivir, ¿cierto? Que es el tema de la computación y la información cuántica. Yo he publicado algunos artículos, ya después les comentaré un poco más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por acá. A ver, Juan David Vázquez Aramillo, coloquémosle entropy production. Entonces yo he estudiado científicamente algunos de estos sistemas. Entonces, por ejemplo, este de acá, ustedes pueden ver, yo soy autor de este artículo. Juan David, ¿dónde dice el autor? J.D. Vázquez Jaramillo y J. Franson era mi supervisor en Suecia. Acá, básicamente, nosotros estamos estudiando este sistema de acá. Ustedes pueden ver, son como dos moléculas con una flechita. Esas dos moléculas me sirven a mí para hacer qubits cuánticos. En un futuro la idea es que yo pueda hacer computación cuántica con varias de estas unidades que tenemos acá. Entonces, nosotros de alguna forma estamos viviendo una época especial en ese sentido, ¿cierto? Entonces vamos a ver la tecnología cuántica, vamos a ver cómo la tecnología cuántica nace, ¿cierto? Le vamos a dar luz a la tecnología cuántica. Los ingenieros de sistemas son una parte fundamental en este engranaje. Ingenieros de sistemas de pronto no, pero sí ingenieros de computación. Entonces, si los ingenieros estos ingenieros, lo que ustedes, su programa académico tiene, digamos, ambos perfiles, la parte computacional y la parte de software más de ingeniería de sistemas, ¿cierto? Entonces, yo creo que este es un tema chévere. Además, acá podemos practicar lo que hemos aprendido de árbol lineal, ¿cierto? Este es otro, la parte C es un anticonmutador. La idea es que ustedes miren cuál es el anticonmutador entre las matrices sigma. Por ejemplo, si M es igual a X y N es igual a Y, ¿cómo daría el anticonmutador de sigma X con sigma Y? El anticonmutador es con un signo más, o sea que esto sería sigma X por sigma Y más sigma Y por sigma X. ¿Cuánto da eso? ¿Será que ese es un resultado interesante o no? ¿Cierto? Entonces de esto se trata este otro punto. Este punto, este punto cuarto es un punto donde ustedes hay que elaborar un poquito más
porque ya hablamos de vectores y los vectores no los hemos definido oficialmente en clase, ¿cierto? Pero yo acá les defino, ustedes tienen este vector A y tienen este vector sigma. El vector sigma en mecánica cuántica es un vector muy especial. ¿Por qué es un vector especial? Porque el vector sigma en mecánica cuántica es un vector cuyas componentes son matrices. Eso realmente no se llama vector. Nosotros en mecánica cuántica lo llamamos espinor. La idea de estos talleres, chicos, es que a ustedes les termine gustando algo. Esa es la idea. Lo mismo del taller de la semana entrante. La idea es que a los chicos de ingeniería industrial les termine de pronto gustando. Bueno, obviamente ellos no tienen mucha opción ahí porque la ingeniería de producción y la economía, la macroeconomía, pues es una parte fundamental de la ingeniería industrial. Lo que yo les quiero es mostrar que el álgebra lineal y los sistemas de ecuaciones tienen mucha aplicación en esta área, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que de pronto a alguno de ustedes les terminara gustando esto. Esto es una representación matemática de la mecánica cuántica, ¿cierto? Después yo les puedo compartir un documental para que ustedes vean la computación cuántica, en qué va, quién hace computación cuántica, hay computadores cuánticos, hay software cuántico, cómo se programa un software cuántico, cómo se hacen algoritmos cuánticos, ¿cierto? Entonces, digamos, eso, uno ver álgebra lineal así, digamos, simplón, eso puede ser medio aburridor, pero si uno dice, no, pero es que el álgebra lineal es una herramienta necesaria para yo poder darle estructura a algo interesante en mi programa académico, yo creo que la cosa cambia un poquito. Entonces yo lo que les animo, observen que acá les estoy definiendo el producto punto entre dos vectores. Si ustedes tienen el vector AN y tienen el vector sigma, tienen una cantidad H que la construyen como el producto punto entre AN y sigma. Y aquí les definen el producto punto entre un vector A y un vector B. Esto debería ser relativamente sencillo resolver, ¿cierto? ¿Qué les dicen acá? Acá les están diciendo, oiga, hay una matriz AH que ya no es la transpuesta, o ya no es la transpuesta. Es otra cosa un poquito más elaborada que la transpuesta. La matriz AH es la transpuesta de una matriz con complejos conjugados. Por ejemplo, les hago este ejemplo rápido. Si ustedes tienen esta matriz, por ejemplo, ustedes tienen esta matriz, digamos, gamma, alfa más i beta, alfa menos i beta y menos gamma. ¿Cuál sería AH para esa matriz? Lo primero que tienen que hacer es que tienen que sacar el complejo conjugado de esa matriz. ¿Que sería quién? Sería gamma. Si gamma es un número real, el complejo conjugado de gamma es gamma. El complejo conjugado de alfa más i beta es alfa menos i beta. El complejo conjugado de alfa menos i beta sería alfa más i beta, ¿cierto? Y el complejo conjugado de menos gamma sería menos gamma. Una vez ustedes tienen asterisco, a asterisco le sacan la transpuesta. ¿Cómo queda esto? Si le sacan la transpuesta, esto queda gamma, alfa más i beta, alfa menos i beta, menos gamma. Y ustedes ven que esto es la matriz AH y que es igual a la matriz A. Esto se llaman, por ejemplo, se llaman matrices hermíticas, ¿cierto? Bueno, esta matriz de acá se llama The Hermitian Matrix, ¿cierto? Cuando AH es igual a nosotros decimos que la matriz A es Hermitian, ¿cierto? Entonces, es como si fuera simétrica, como cuando decíamos que A transpuesta es igual a A, ¿cierto? Entonces, acá hay una simetría, pero con números complejos. Después les piden que definan este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Donde estos son los elementos matriciales de esta matriz H que ustedes ya debieron de haber calculado acá con el producto punto. Les dicen en el paso anterior, ¿cierto? Escoja una expresión para A y para B, no las dos, sino que una sola y combínela con esta expresión de acá. Y demuestre que A, cuando usted resuelve para A, debe darle coseno de teta medios y B debe ser igual a E a la I phi por seno de teta medios. Este es un problema simplemente algebraico de manipulación. De hecho, este problema, si ustedes resuelven este problema, este es uno de los problemas más importantes para yo poder crear en un laboratorio un qubit. ¿Cómo hacen ustedes en un laboratorio para crear un bit? Cogen con un transistorcito, ¿cierto? Le colocan unas resistencias y eso puede dar unos o ceros. Eso es un bit.
Este problema nos ayuda a crear un qubit, ya sea con un electrón, con un átomo, con una molécula. Entonces, la idea es que ustedes más o menos, de alguna forma, piensen, bueno, esto me parece chévere o no me parece chévere, ¿cierto? Entonces, y obviamente mientras uno trabaja en realidad, ya estos problemas de acá para abajo son problemas más de texto, pero yo les di algún contexto, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente tienen que verificar que cuando ustedes hacen esta operación, por ejemplo, si ustedes hacen esta operación para un sistema de dos variables, chicos, les debería de quedar como algo así. Por ejemplo, X transpuesta por la matriz A por X transpuesta es un vector fila. X1, X2. La matriz A sería A11, A12, A21, A22. El vector X sería X1, X2. Si yo multiplico estos de acá primero, me queda X1, X2. Esto me queda A11, X1 más A12, X2. A21, X1 más A22, X2. Ahí quedó un vector columna. Multiplico el vector fila por el vector columna. Si este vector tiene dimensiones de una fila por dos columnas y este tiene dimensiones de dos filas por una columna, por lo tanto, el resultante va a tener dimensiones de uno por uno, o sea que tiene que ser un número, ¿cierto? Muy bien. Entonces multiplico esta fila por esta columna, me queda como, me queda A11 X1 cuadrado más A12 X1 X2. Venga, yo hago esto en otro color para que no se vayan a confundir ahí con la dimensión. Listo. A11 X1 cuadrado más A12 X1 X2 más A21 X1 X2 más A22 X2 al cuadrado, o sea que les va a quedar de esta forma A11 X1 cuadrado, A22 X2 cuadrado, más gamma X1 X2. O más, por ejemplo, C, más C X1 X2, donde C es igual a quién, A12 más A21. O sea que realmente, si ustedes se van al enunciado, este producto que yo tengo acá me va a quedar como una forma cuadrática, porque observen que acá C sería igual a 0 porque es de dos dimensiones, E sería igual a 0 y F sería igual a 0. Les queda AX cuadrado más BY cuadrado más DXY. Entonces, esa forma cuadrática que ustedes tienen ahí, la pueden expresar como la matriz, como el producto X transpuesta por la matriz A por el vector X, ¿cierto? Y la idea es que ustedes expresen estos términos que hay acá. Esto ya es en tres dimensiones, o sea que ustedes tendrían que utilizar esta matriz A, este vector de acá X transpuesto, y este vector X de acá, que es un vector columna. Los vectores siempre por definición son columna. Y la transpuesta son fila. Listo. La parte C es una parte muy simpática. A mí me gusta mucho esta parte. Se sacan esta parte, tienen una forma cuadrática en dos dimensiones. Y les piden que hagan una rotación, como la rotación que les he mostrado en clase, donde yo tengo una matriz de rotación R de teta, la multiplico por un vector Y esto es X. Listo. Y ustedes pueden definir también Y como R inversa de teta por X, que R inversa pues es muy fácil, nosotros la calculamos ayer en el asesoría. Listo. Ustedes lo que tienen que demostrar es esto. Si ustedes escogen algún teta de alguna forma, cuando ustedes hacen esta transformación, y obviamente se la van a aplicar a quién, se la van a aplicar a esto. Entonces, ¿cómo queda? X transpuesta me va a quedar como R por Y transpuesta por A y esto me quedaría X, me quedaría R por Y. Pero el producto de dos matrices transpuesto es Y transpuesto, R transpuesto, o sea que las tengo que cambiar de orden, ¿cierto? Acá me da A y acá me da R por Y.
A ustedes les va a quedar esto, les va a quedar Y transpuesta, les va a quedar R transpuesta, A por R por Y. Observen que para que ustedes obtengan esta forma de acá, este término R por A, R transpuesta por A por R tiene que ser diagonal, ¿sí o no? Eso es lo importante. O sea, esta tiene que ser una matriz, por ejemplo, que esto sea lambda 1, lambda 2, 0, 0. Para que esto sea cierto, lo que ustedes tienen que determinar es cuánto tiene que valer teta. Teta es igual a cuánto para que esto sea cierto. Es igual a 45 grados, a 60 grados, a 53.4 grados. Esa es la idea con este ejercicio 5C. Listo. Ya los otros ejercicios. Este ejercicio 7 es un ejercicio que ustedes más o menos deben de saber hacer después de lo que les expliqué anoche, ¿cierto? Y este ejercicio es un ejercicio que debo yo de aclarar en clase porque todavía no les he enseñado cómo se construye un circuito a partir de una matriz o cómo determino yo la matriz a partir de un circuito. Listo. Entonces, yo creo que de alguna forma